Mire que el hombre constantemente está buscando propósitos en la vida. Y muchas veces estos propósitos los busca sin importar si atropella o pasa por encima de los derechos de los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que busca es tener éxito, busca tener tal vez placer, fama, dinero y desde luego quiere poder, aunque sea mínimo, pero quiere poder. Y esto, el poder se convierte en un motor frecuente en la vida humana. Desde luego que es porque el hombre siente la libertad de actuar como bien le parezca. No se deja llevar por principios, sino que actúa conforme bien le parezca. Siempre está en busca de oportunidades que considera importantes para un crecimiento, pero un crecimiento egoísta. En el mundo el hombre quiere tener lo mejor que ofrece a nuestros ojos. Vemos el mundo y muchas veces nos deslumbramos y queremos lo que tienen los demás. ¿Para qué? Para impresionarlos, ¿verdad? Pero viviendo de acuerdo a los valores del mundo, que son cambiantes y que son temporales, o bien lo hacemos también para encajar en la sociedad. El dinero es el mayor conductor de vidas egoístas, soberbias, tal vez desordenadas, vidas de pecado, en donde se compite para ser servidos y pasar por encima de los demás. Y esto lleva al hombre a que se enseñoree precisamente del hombre. El dinero hace que el hombre se enseñoree del hombre para ser servido, ¿verdad? El hombre en el mundo, ¿qué es lo que busca? Busca posición social, busca éxito profesional o éxito económico y además, insisto, busca poder. Pero nosotros como seguidores y discípulos de Jesús vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero no pertenecemos ya al mundo, como nos lo dice Juan en el capítulo 17. Y esto significa que sí vivimos físicamente en la sociedad, trabajando y conviviendo, pero sin adoptar los valores ni principios con los que se está rigiendo. Porque estos valores pueden llevarnos al pecado, a tener una vida egoísta y esto da lugar a que nosotros no estemos llevados por las normas mundanas. Hoy nosotros tenemos una identidad y usted lo sabe, tenemos propósitos y tenemos lealtad y fidelidad basados en principios espirituales en lugar de lo que las normas del mundo nos están dictando. Tenemos y vivimos con principios bíblicos que ofrecen una base sólida de virtudes que nos llevan a vivir vidas que hoy agraden a Dios. Jesús, durante su ministerio, nos dejó muchas enseñanzas, ¿verdad? Muchas enseñanzas y valores para que rigieran nuestras vidas en Él, en Jesús. ¿Y qué nos enseñó? Nos enseñó de la justicia. Somos justificados por Él y su justicia. Nos habló de la verdad, que Él es la verdad que nos va a conducir al Padre. Nos habló también de ser obedientes y estar sometidos precisamente en obediencia a la voluntad del Padre. Nos habló de que debemos de ser generosos y que debemos de ser agradecidos. Nos habló también y nos enseñó de la integridad, de la humildad y de la actitud de servicio con el que debemos de regir nuestras vidas cristianas. Y estas son solamente algunos ejemplos de las enseñanzas y valores que nos dejó. Esto es lo que va a guiar nuestras vidas como cristianos para encontrar y vivir una vida llena de significado y propósito que tenemos, porque estamos hoy dentro
del cuerpo de Cristo. Las virtudes cristianas basadas en las enseñanzas de Jesús no solamente van a iluminar nuestros pasos individuales, no es solamente para uno mismo, sino que también estas enseñanzas tienen el poder de transformar comunidades y sociedades enteras. No es posible hablar en tan poco tiempo de todas estas enseñanzas que Jesús nos ha dejado, pero sí estaremos hablando hoy en particular de una de ellas. De manera que voy a pedirle que nos acompañe en su Biblia, abra el Evangelio de Mateo en el capítulo 20. Le voy a dar lectura de los versículos 20 al 28. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano para que se la hagan llegar y esté ahí siguiendo también esta palabra. Mateo 20, versículos 20 al 28. Le voy a dar lectura y usted sígame ahí con su vista. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, escuche bien, ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acompáñeme a orar, iglesia. Dios Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque con esta palabra tus enseñanzas siguen siendo en nuestras vidas para llevarlas y ponerlas a cabo, Señor. No en nuestros pensamientos, no en nuestras formas, sino conforme tú nos dices que debe de ser. Gracias, gracias, Padre, por esta libertad que tenemos de abrir y leer tu palabra para que sigamos siendo vivificados, edificados en la misma, para entender estos principios, para entender estas verdades de tu palabra y someternos a ellas para hacer tu voluntad. Gracias por el amor tan grande que nos has dado, Señor, muriendo por nosotros para que hoy formemos parte de tu cuerpo, de tu iglesia, en donde tú eres cabeza. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por ese amor incondicional. Bendito y alabado seas. Te agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie que se llama El camino hacia la cruz. Y recuerde que estamos en una preparación para lo que llamamos Semana Santa.
Y el mensaje de hoy es Jesús y la misión de servicio. ¿Está usted preparándose para la Semana Santa como hemos venido compartiendo estos mensajes, o está preparando ya sus maletas para irse de vacaciones? Eso solamente es un comentario que le dejo ahí en su corazón, porque el Señor nos enseñó cuál es el camino hacia la cruz. Y el camino hacia la cruz que tomó Jesús no es tan solo esta imagen que ya tenemos grabada en la mente, en la que Él va caminando, va sufriendo, va cargando esa pesada cruz y va rumbo al lugar donde sería crucificado. No, no es tan solo ese el camino hacia la cruz. Es mucho, pero mucho más que eso. El camino hacia la cruz tiene que ver con estos 3 años de ministerio en los que Jesús anduvo caminando y enseñando y entregando valores y enseñanzas. Anduvo preparando a sus discípulos para que después de su partida pudiéramos nosotros vivir vidas regidas por estos valores y enseñanzas de las que nos habló y que siguen estando vigentes hoy día, ¿verdad? Pues bien, vamos a desarrollar este mensaje en 2 puntos. Punto número 1, entendiendo mal el reino de Dios. ¿Qué nos dice nuestro versículo 20 de Mateo 20? Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Estos hijos a los que se refiere el texto, los hijos de Zebedeo, son Jacobo y Juan. Estos son 2 apóstoles que andaban con Jesús, que lo conocían, que habían enseñado y presenciado las enseñanzas de Jesús respecto del reino de Dios. Pero fíjese cómo la madre de ellos hace una petición a Jesús, pero es una petición muy especial, sí, pero es una petición muy del mundo. Y les dice en el versículo 21, ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Desde luego que Jacobo y Juan sabían lo que la mamá pedía, ¿verdad? Es posible que ella no lo supiera, o no entendiera lo que significa el reino de Dios. Simplemente querían que fueran los que gobernaran junto a Jesús al pueblo. Esto era lo que quería. Hoy le podemos llamar que a los secretarios de Estado, ¿verdad? Pero ahí los quería la señora. Por tanto, Jacobo como Juan tampoco lo habían comprendido, tal vez hasta este momento. Lo que reflejaban estos hombres junto con su madre es la ambición humana, el querer el poder. Y ellos se creían merecedores de esto, porque como seguidores y discípulos de Jesús, se creían con el derecho de poder estar con Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener autoridad y para gobernar. Pero también ellos estaban entendiendo mal las enseñanzas de Jesús respecto del reino. Jacobo y Juan, a pesar de estar con Jesús, tenían expectativas diferentes de lo que Jesús estaba enseñando. Lo que ellos tenían eran expectativas del mundo. Expectativas del mundo. Ellos, al igual que muchos del pueblo de Israel, todavía no tenían idea de quién era Jesús y estaban esperando un Mesías libertador político, un libertador terrenal, que los librara con espada de la opresión del mismo hombre. Ellos pensaban que serían liberados de esclavitud, del sometimiento involuntario al que estaban sometidos. Pero
Pero a diferencia de lo que el hombre pensaba, la misión del servicio de Jesús trajo libertad y rompimiento de grilletes, sí, de la esclavitud, pero del pecado. Trajo salvación espiritual y la transformación del pensamiento. Desde luego que lo que Jesús proclamaba no era un reino terrenal, no era un sistema político, no era establecer un gobierno mundano, sino lo que proclamaba era una realidad espiritual y redentora de justicia, de paz, de amor, cuyo origen es divino. Es divino. Aunque Jesús vino a la tierra, caminó y actuó, no proviene del sistema mundano que rige los métodos de este mundo. No. Jesús procede del Padre. El Padre no está en este mundo. De manera que Jesús no es lo que vino a enseñar, sino que enseñó cosas diferentes que el mundo no conocía. Estas son las realidades espirituales que Él vino a enseñar. De manera que estaba reflejando Jesús el reino de Dios en Él mismo. En Él mismo. Lo que en el Antiguo Testamento el hombre no podía entender, ahora el Señor, el Padre, dijo: ahí va el Hijo para que ahora puedan verlo, que esta es la realidad espiritual y esto es lo que les voy a enseñar. Van a ser libres, sí, pero de una realidad espiritual. El reino de Dios o reino de los cielos está enfocado en la soberanía de Dios y abocado, transformado y abocado a la transformación interior del hombre a través de su conversión. Para esto vino Jesús, para que haya transformación y cambio de vidas, de pensamientos en el corazón, en nuestras acciones. Jesús vino a transformar vidas para vivir, para que nosotros vivamos en el reino de Dios. Entonces Jesús estaba llevando a cabo la misión de servicio. De servicio. Acompáñenme ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. En el versículo 9. Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué es lo que estaba revelando Jesús en su andar, en su caminar con sus apóstoles, con estos discípulos a quienes les estaba entregando la enseñanza? Jesús estaba afirmando que por medio de él el reino de Dios invisible se estaba haciendo visible. Claramente se manifiesta a la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús es el reflejo perfecto del amor, del carácter de Dios Padre. Él es el reflejo. Al vivir y actuar como lo hizo, nos estaba revelando al Padre y nos estaba diciendo qué era lo que quería el Padre para cada uno de nosotros. Jesús reveló plenamente cómo es Dios, por lo que conocer a Jesús es conocer al Padre. Entonces, la misión del servicio fue revelarnos al Padre. Fue revelarnos al Padre. Y tristemente, así como Juan y Jacobo, hoy día sucede algo parecido en la iglesia.
Muchos tienen la idea equivocada de que venir a los pies de Jesús para que sea Señor y Salvador es únicamente para que se acaben mis problemas o para que nada más sea salvo. Ajá, ¿salvo de qué? Del infierno. Con eso me conformé. Y las enseñanzas y el resto que enseñó Jesús, ¿dónde lo ponemos, iglesia? Fíjese que hace un tiempo, hace unos años ya, se acercó un varón conmigo y me dijo que tenía problemas con su esposa, tenía problemas en su matrimonio. Y me dice: pero tú dime, si tengo que ser cristiano, me hago cristiano con tal de que se salve mi matrimonio. No, el ser cristiano no te salva el matrimonio. Pero esa es la idea equivocada de seguir a Jesús. Jesús lo que quiere es hacer discípulos, y auténticos y verdaderos discípulos. Eso es lo que quiere el Señor. Otros también vienen a Jesús, igual que Jacobo y Juan, y piden para cada uno de ellos sus intereses personales y egoístas. Piden una bendición, sí, pero es egoísta y es personal. Y muchas veces, iglesia, muchas veces, tenga cuidado, esas peticiones son pecaminosas. Son pecaminosas. Hay egoísmo. Y donde hay egoísmo me intereso yo. Nada más que necesito servirme de alguien, ¿verdad? ¿Quieren servirse de Jesús? ¿Qué es lo que quiere? ¿Servir a Jesús o servirse de Jesús? ¿Estamos entendiendo realmente lo que es el reino de Dios que ahora estamos viviendo, iglesia? ¿Lo estamos entendiendo? ¿O estamos creyendo que por ser Rey Dios podemos pedirle lo que queramos sin mantener una vida dedicada al Señor? No es una lámpara de Aladino. Estamos hablando, dijimos hace un momento, que vino a transformar vidas. De manera que, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos para servir a Dios o queremos servirnos de Dios y de su reino? Punto número 2. Dice: esto no aplica a ustedes. El versículo 26 de nuestro texto base dice: mas entre vosotros no será así. Muchas veces el cristiano cree que nada puede tocarlo. Y eso es soberbio, pensar: soy hijo de Dios y nada puede tocarme, si no está usted dedicado al Señor. Eso es soberbio cuando lo hacemos de esa manera. O también se piensa que se es mejor persona por el hecho de que él puede llamarse cristiano y otras personas no. Todo cristiano tenemos y seguimos batallando con el pecado. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros mismos volvemos a ponernos los grilletes de la esclavitud del pecado. En lugar de creerle a Dios de que somos libres, de que a esto vino Jesús para tomar ese camino a la cruz y hacernos libres. No. Y en esa esclavitud de pecado no es tan solo los pecados grandes que conocemos, la fornicación, la pornografía, la infidelidad. No, simplemente el rumor, el chisme que se da, o los malos ideas que tenemos de nosotros mismos. No podemos medirnos con la misma vara, porque solamente el Señor nos puede medir. Fíjese que en algunas iglesias también sucede que las autoridades, y escuche bien, que las autoridades de las mismas pretenden que la comunidad les sirva, que la comunidad está a su disposición y servicio, que pretende los gobernantes de algunas iglesias enseñorearse
de la comunidad. Y no hay nada más equivocado que esto. En la iglesia, cuando se pretende ser servido, es porque se actúa todavía igual que en el mundo. Los gobernantes se enseñorean de los gobernados y quienes tienen facultades se creen también merecedores de ser servidos. El liderazgo terrenal basado en el dominio y la imposición, dominio e imposición, contrasta diametralmente con el liderazgo del reino de Dios. El liderazgo del reino de Dios se fundamenta en ser humilde. Jesús mismo establece que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de servir a otros, no por el poder que se ejerce sobre los demás. Jesús enseña la misión del servicio. Jesús establece un mandato exigente, resaltando la dificultad y compromiso que se requiere para quienes han decidido ser leales y fieles a su llamado a ser sus discípulos. Es por eso que en el versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, no será como en el mundo. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios en el reino se invierte, y escuche bien, el más importante en el reino de Dios es quien se hace siervo de todos. Regrese al Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 11. Versículo 11. Y dice, Mateo 11, versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan el Bautista, y hemos venido hablando un poco de él en los mensajes anteriores, es el último y mayor profeta del antiguo pacto, cerrando la época precisamente de la ley. Sin embargo, como dice el versículo, la persona más sencilla que vive dentro del reino de Dios bajo el nuevo pacto, salvado por el sacrificio de Jesús, tenemos el privilegio de conocer la salvación plenamente, algo superior que la misma misión de Juan. Jesús cambia el enfoque terrenal de lo que es el prestigio humano. En el reino de Dios, ser pequeño es ser el más grande. El reino de Dios significa humillarse, ser humilde y dependiente de Dios. Fíjese cómo, como un niño. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños, dice, ¿verdad? Entonces la grandeza no se basa en el poder o el reconocimiento que busca el hombre o quien tiene más conocimiento de la Biblia o por cuántas veces la ha leído, sino que todas esas veces que la ha leído y ese conocimiento que tiene de la Biblia se transforma en humildad y reconocimiento que dependemos de Dios, que la enseñanza viene de Dios. La enseñanza es la sencillez del corazón entregado a la comunidad y el servicio desinteresado al prójimo.
Vaya ahora a Apocalipsis. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 16. Y dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y siendo más grande que cualquier rey, no se enseñoreó de nadie, de ningún hombre, más bien dio enseñanza de humildad y servicio. Jesús es nuestro modelo a seguir, puesto que de todo nos ha dado ejemplo. Nunca nos ha pedido que hagamos algo que Él no ya haya hecho anteriormente. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino para ser servido, y eso lo conocemos muy bien, ¿verdad? Sino ¿para qué vino? Vino para servir. A diferencia de los reyes terrenales que quieren ser servidos y ejercer poder en el pueblo, los reyes terrenales mueren. Jesús resucitó y reina para siempre, teniendo el control absoluto. El Rey vive, nuestro Rey vive y vendrá de nuevo, de manera que tengamos cuidado de ser verdaderamente quienes decimos que somos. Seamos servidores del reino de Dios. Esto es lo que somos, servidores del reino de Dios. Vaya al texto principal en el versículo 27, dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo está estableciendo que la verdadera grandeza en el reino de Dios se logra a través de la humildad y el servicio desinteresado, no mediante el poder o estatus o reconocimiento que tiene la persona, ¿verdad? Es Jesús nuevamente quien invierte la lógica humana. En el mundo el líder manda, ordena, castiga con soberbia, y todos están bajo su mando, todos están a su disposición en el mundo. Pero Jesús, como líder en el reino de Dios, nos enseña y nos da amor, y es Él el ejemplo de humildad y servicio. ¿Alguna vez usted ha pensado que es esclavo de Jesús? Duolos es una palabra griega que significa esclavo o siervo, describiendo a alguien sometido totalmente a otro. Bíblicamente representa la sumisión voluntaria y amorosa de nosotros hoy a Cristo. Pero no es esto por obligación, sino es una elección absoluta, despojándonos de nuestros egoísmos. De manera que, tomando las enseñanzas y ejemplo de Jesús, es que debemos de tomar ahora el camino hacia la cruz. Jesús nos dio ejemplo de tomar el camino hacia la cruz. Estamos aprendiendo, conociendo de las enseñanzas de Jesús y las estamos siguiendo. Entonces caminemos hacia la cruz. Caminar hacia la cruz tiene
que ver con negarnos a nosotros mismos, así como se negó Jesús, llevando a cabo entonces sí la misión nosotros de servicio de Jesús. El versículo 28 de nuestro texto base dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo de Jesús está basado en la humildad y el servicio desinteresado. ¿Cuánto nos costó la salvación? Nada. Es un regalo, y es un regalo que no merecemos, porque a pesar de lo que somos, el Señor nos dio de su gracia. Y Jesús fue el primero en dar ejemplo. Recordemos que Jesús con sus discípulos, en la última cena que tuvo con ellos, ¿qué hizo Jesús? Les lavó los pies. Y ese es un gran ejemplo de humildad y servicio, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba sirviendo al hombre, porque estaba dando enseñanza y siendo el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. El verdadero cristiano, el auténtico, el que usted dice ser con su boca, debe de coincidir con sus acciones, con su nueva vida. La vida cristiana debe de estar marcada y definida por la humildad y el servicio desinteresado hacia los demás, el uno al otro. No porque me caiga bien lo voy a ayudar, le voy a servir, y al otro porque me cae mal no lo voy a hacer. Jesús enseña que la verdadera grandeza del hombre es servir a los demás. Qué importante misión de enseñanza de Jesús, que redefine el liderazgo. Quien quiera ser el primero, quien quiera ser el líder, debe de ser esclavo de todos, debe de ser servidor de todos, debe de negarse a sí mismo. Vayamos ahora a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 7. Esto es algo hermoso, que también es parte de las enseñanzas de Jesús que debemos de poner por obra. Dice Filipenses 2, versículos 7 y 8: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús siendo Dios tomó forma humana y renunció a esos privilegios divinos y obedeció al Padre, siendo obediente hasta esa muerte de cruz, porque Él sabía cuál era el camino que debía de tomar, y su camino era el camino hacia la cruz. ¿Por qué? Porque vino a servir, vino a dar su vida por ti, por mí. A eso vino. Tomó el camino de la cruz, renunciando a su gloria para servir. Para que Jesús llevara a cabo la misión de servicio, se desprendió de sí mismo, de sus derechos personales divinos, para enfocarse en servir para el bienestar de cada uno de nosotros. Es por esos actos de servicio que Jesús enseñó que hoy podemos estar aquí.
¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué le pide a Dios cuando le pide algo, cuando usted ora? ¿Pide que le dé? ¿O quiere usted darle a Dios y servirle a Dios? ¿Quiere servirse del reino o quiere servir al reino? Queremos ser grandes. Queremos ser grandes en el reino de Dios. Ya lo dijo la palabra, sirvamos a los demás. Tomemos entonces el camino hacia la cruz, siguiendo a Jesús, llevando a cabo la misión de servicio a la que nos ha llamado.